Dios sin darte cuenta. ¿Por qué irritar a Dios con lo que dices de manera que arruine tus obras? Donde abundan sueños, abundan ilusiones y palabras. Tú, en cambio, respeta a Dios. Si en una región observas que el pobre es oprimido y son violados el derecho y la justicia, no te extrañes de la situación, porque un alto cargo protege a otro, y a estos otros superiores. La ganancia de un país en todo esto es un rey al servicio del campo. Oremos. Sí. Te pedimos, Padre nuestro, en esta mañana, que nos guíes y que nos ayudes mediante la obra de tu Espíritu a seguir profundizando en esta palabra tuya, una palabra ciertamente exigente, a veces dura, a veces difícil, pero siempre encaminada a que nuestra fe que tú has puesto en nuestros corazones pueda desarrollarse y pueda concentrarse únicamente en ti, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hace 8 días, hermanos y hermanas, había salido en esta clase, en esta sesión, había salido el tema de la gracia. Justamente pensando en este capítulo 5 que vamos a ver hoy, aunque también faltan algunas cosas pendientes del capítulo 4, tendríamos que acercar forzosamente en el Eclesiastés, y de hecho el libro y toda la literatura sapiencial y también la forma en que está escrito el Antiguo Testamento, también nos obligaría a hacer una relación triple entre la gracia, por un lado, la providencia, que también salió el tema esta semana pasada, y un aspecto que tiene que ver con la manera en que se cierra este círculo, este triángulo, digamos, entre gracia, providencia, y la tercera cosa sería la contingencia. Gracia, providencia y contingencia. Y este capítulo 5 nos da pie muy bien para eso, porque ya habíamos señalado el versículo 2 de este 5. Dios está en el cielo y tú estás en la tierra, y como bien dice esta versión, con esta palabra, por eso sé parco en palabras, o sea, no hables demasiado, detente para hablar, piensa antes de hablar. Estos versículos 1 al 5 de Eclesiastés 5 plantean también el tema y el dilema del culto en el contexto de la antigüedad. Yo creo que nosotros, que somos creyentes modernos, creyentes de otra época, seguramente tendríamos muchas dificultades, primero, para aceptar toda la carga que representaba la imposición de la ley para una sociedad. Estrictamente hablando, Israel en muchos momentos fue una teocracia. Teocracia no significa que gobierne Dios. Semánticamente, etimológicamente sí significa eso, el gobierno de Dios. Pero no es el gobierno de Dios, o sea, nunca hubo un gobierno visiblemente sagrado, que Dios mismo o algún Dios directamente gobernara. Eso jamás sucedió. Lo que siempre pasó fue que los dioses, los de Israel, tenían instrumentos para ese gobierno. Y no era lo mismo en Israel ser gobernado por un profeta, como fue Moisés, por un juez, como fueron todos los jueces, ¿no?, que por un monarca. O sea, esa evolución que encontramos en el pueblo de Dios manifiesta que, versículo 7 de Eclesiastés 5, si lo ven por favor, 5, 7, habla ni más ni menos que del Estado. Esta traducción que traigo, que es la palabra, dice sin una región, pero en otras traducciones sí dice explícitamente el Estado. Tal cual, el Estado es el que aparece ahí. 5.7. 5.7, sí, es el 5.7. Aquí les veo esta otra traducción. Si en el Estado ves tú la opresión del pobre,
la violación del derecho y de la justicia, no te admire tal cosa. Es el 8. Es el 8, sí, cambia la versión, es correcto. Acá en esta traducción que traigo también es el 17, pero es el 8. Si en una región, si en un estado observas que el pobre es oprimido y son violados el derecho y la justicia, no te extrañes de la situación, porque un alto cargo protege a otro y a estos otros superiores. Gracia, providencia y contingencia. ¿Coincidencia? Contingencia. Ah, ya, Como gracias. lo que pasó la semana pasada con, Sí. con la contabilidad. Ya. Contingencia. Yo Sí. pensé que les iba a sonar muy rápido. Por eso como que no. Contingencia. Ujú. Sí. Lo contingente, gracia, 1, providencia, 2, contingencia, 3. Lo contingente es lo inesperado. Lo contingente es lo sorpresivo. Me levanto y mis 3 altas están ponchadas en la puerta de mi casa. Contingencia. ¿Lo esperaba yo? No. ¿Quién lo hizo? No sé. ¿Lo hicieron de mala fe? No me importa. Lo necesito. Y ahí está la contingencia. ¿Sí? Salgo y no me puedo mover. Tengo que poner un plan a funcionar para sustituir lo que podría hacer. Esa es la contingencia, lo inesperado. La Biblia le llama avatares, le llama azares, le llama preocupaciones, le llama muchas cosas. Pero esas 3 cosas siempre están en juego. Para Eclesiastés, la manera en que esos 3 elementos se conjugan, y por eso aquí el ejemplo del Estado, versículo 8 de Eclesiastés 5. ¿El Estado es contingente o forma parte de la providencia y de la gracia de Dios? Ya sé que es un problemón, porque en el versículo 8, ¿qué es lo contingente? ¿La existencia del Estado o lo que hace mal el Estado? Hay que ver. Primero hay que resolver si la existencia del Estado es voluntad de Dios o no. Antes de resolver la otra contingencia de que, como dice aquí muy bien este autor, el Eclesiastés va a estar peleado, y esto nos va a sonar muy cercano aquí en estos días en que estamos, nos va a sonar muy, muy cercano. El Eclesiastés va a estar peleado no con que exista el Estado. Dice aquí, si Cogelet invita a no admirarse por las cosas que pasan, el versículo 8 así lo dice. Hay opresión, hay situaciones, no te extrañes que pase eso. No dice no te indignes, dice no te extrañes que pase eso. Y no reacciona a la manera de Amós. Es que solo se propone señalar su causa. Y luego dice, el Estado está mal organizado. El Estado está mal organizado. Y dice más, las autoridades parecen no tener otra preocupación que cubrirse una a otra. Cubrirse las espaldas. El que sale y el que sale tiene que cubrirse las espaldas y el que llega también. Y más si es de su propio. Bueno, eso era en aquel entonces, ahora ya no es así. No, eso no sucede nunca. Las autoridades parecen no tener otra preocupación que cubrirse una a otra. Es el reino de la irresponsabilidad. Y esto lo escribió alguien que comenta el libro de Eclesiastés y no tiene ninguna relación con la política, vamos a decir, real, ¿no? Pero entonces el Estado es una contingencia, o como dirían los clásicos, es un mal necesario. ¿Qué es el Estado? ¿El Estado es necesario? ¿El Estado es obligatorio? ¿El Estado tiene que subsistir? ¿O todos los creyentes en Jesús nos volvemos anarquistas porque ningún Estado nos puede convencer? Ese es el problema del versículo 8 de Eclesiastés 5 y de la relación, como ejemplo, porque todo el libro, y de hecho toda la Biblia, está en ese triángulo, metida en ese triángulo que es la gracia, la providencia y la contingencia. ¿Qué es primero? Por supuesto que la providencia. La providencia es primero, por orden de aparición, digamos. Pero la gracia lo envuelve todo, entonces no es que aparezca en segundo lugar, sino que acompaña a la providencia. El hecho de que exista la providencia ya es un acto de gracia de Dios, que haya situaciones providentes.
en las cuales uno pueda salir del problema, de las circunstancias. O sea, la gracia acompaña a la providencia. El tercero en discordia efectivamente es la contingencia, porque puede estar todo muy bien organizado, muy bien planeado, y la contingencia viene y lo rompe todo. La contingencia es disruptiva. La contingencia acaba con lo planeado. La contingencia rompe los esquemas que tenemos. Puede acabar con todo lo que uno ha desarrollado. Puede uno quedar en la pobreza total de la noche a la mañana, y la Biblia dice, sí, ahí está Job para demostrar. ¿Cómo lo resolvió Job? Eso es otro tema. ¿Cómo lo vamos a resolver nosotros? Es otra situación. Entonces, este capítulo 5, los primeros 5 versículos, bueno, sí, son 5 o 6, digamos, ¿no? Los primeros versículos presentan la forma en que el Eclesiastés debate y resuelve a su manera la espiritualidad de su tiempo. Fue un hombre, obviamente, formado igual que todos los de su tiempo, también en la ley de Dios, pero llegó un punto en que su desarrollo personal, intelectual, religioso, llegó un punto en que todo ese desarrollo, toda esa manera de dirigirse a Dios, de encontrarse con Dios, de relacionarse con Dios, hizo crisis. Hizo crisis por una cosa que a veces a nosotros se nos olvida, porque somos a veces, como evangélicos, somos muy, vamos a decir, esquemáticos, para que no suene tan ofensivo. Y les voy a decir por qué en este caso específico y particular. Toda forma de religión se desgasta. Porque la religión es un producto humano. Cuando la gente hace 40 años dice, el cristianismo no es una religión, pues yo no sé en qué estaba pensando. Por supuesto que es una religión, porque tiene formas de religión que ciertamente se autocritican. El cristianismo es una religión que se autocritica. Y toda buena religión que se precie de serlo, absolutamente toda religión que haya, tiene que autocriticarse. Y la autocrítica en todas las religiones se hace a través de los herejes. Apenas surge un movimiento herético, entre comillas, dentro de un movimiento religioso, esa religión ya se está autocriticando, porque se está cuestionando, se está diciendo esto que se hace aquí o esto que se piensa está mal, debe cambiar, y es adentro mismo de la religión. Entonces toda religión se desgasta inevitablemente. El judaísmo se desgastó, por supuesto que se desgastó. Estamos hablando de que empezó aproximadamente 1500 años antes de Cristo el judaísmo, más o menos. Para esta época ya llevaba un buen tramo recorrido. Estamos en el siglo III antes de Cristo. O sea, había 12 siglos más o menos de cristianismo. Entonces, de judaísmo. El judaísmo entonces se desgastó, y lo que a Eclesiastés le molesta es justamente que se sigan repitiendo y repitiendo las mismas fórmulas para relacionarse con Dios. ¿Se ha orado a Dios durante estos más de 3.500 años de judeocristianismo? Sí. ¿Ha evolucionado la manera de orar de los seres humanos? Sí. Ha evolucionado a veces, pero a veces ha involucionado. A veces se ha ido para atrás. El rezo, por ejemplo, fue una involución del arte de la oración, de la disciplina de la oración, de la necesidad de la oración. Hubo una involución. No todo ha sido hacia adelante, ha habido retrocesos importantes, hablando solo del cristianismo. Ahorita estamos aquí en el judaísmo porque Eclesiastés es un judío 100%. Y como judío 100% que es, se dio cuenta, versículo 1, que ahí puede cambiar, ¿no? Pero así empieza el capítulo 5, que no se precipite tu boca ni se apresure tu mente a pronunciar una palabra ante Dios. Aunque debo decirles que desde el 4:17, o el último versículo del capítulo 4, empieza a plantear la cuestión religiosa. De hecho, empieza desde atrás. Cuando vayas al templo, y aquí templo está con mayúscula, vigila tus pasos. Si te acercas, hazlo para escuchar y no para ofrecer sacrificios propios de necios que ignoran que obran mal. El centro fundamental de la religión judía y de la liturgia y del culto judío era el sacrificio.
El sacrificio tenía que repetirse continuamente, todo el tiempo. Establecido en el ritual, en este momento harás el sacrificio y de esta manera, el sacerdocio, etc. El eclesiastés ya estaba cansado del sacrificio mal hecho y de la participación en el templo inconsciente e irresponsable. ¿Por qué inconsciente e irresponsable? Por reiterativa y por desgastada. Si la religión se desgasta, el culto también se desgasta. Todo se desgasta. La predicación, la música, la adoración, la alabanza, la evangelización, la misión, la educación. Absolutamente todo lo que hace una religión se desgasta. Desgastarse puede significar que esté fuera de lugar, que esté fuera de sitio, que no se responda a las exigencias del momento. Momentáneamente. ¿Cómo? Momentáneamente. ¿Momentáneamente qué? Se desgastan cuando, como que en el caso de las religiones, tal parece que a veces están de moda Sí. y luego se desgastan Sí. y luego regresan. Pueden regresar o no, pero no regresan iguales. Esa es la cosa, ese es el punto crítico de lo religioso. Por eso el fenómeno religioso como tal no es lo mismo abordarlo desde la fe, ¿no? Nosotros tenemos una fe que quisiera que las cosas fueran ideales y perfectas siempre, pero no siempre sucede así, a que la estudie un antropólogo, un sociólogo o un filósofo. O sea, la perspectiva de lo religioso, esos especialistas o estudiosos nos van a decir, no, a tu religión le falla esto, a tu religión le falta esto otro. Y uno responde y dice, no, es que tú no estás viendo bien la realidad. Quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Bueno, sí, las religiones se desgastan, sí, estoy de acuerdo. Pero nosotros los cristianos, como leemos la Biblia se desgasta. No, lo que se desgasta es la lectura de la Biblia. O la forma de interpretarla. La forma de interpretar la Biblia. Y la Biblia no. Ahora, esa observación que usted acaba de hacer, hermana, esa observación es muy importante en términos culturales porque no es que la Biblia se desgaste, las traducciones se desgastan. Así es, evoluciona. Los tiempos. En eso estamos, justamente. Sí. Es que sí, pero la lectura de la Biblia por sí sola no garantiza que la religión no se desgaste. Exactamente, hay muchos elementos, pero vamos al punto acá con Eclesiastés. Diga. Perdón. Bueno, pero ahorita con lo que estaban platicando, no creo que las interpretaciones se desgasten, más bien como que se actualizan a nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, el otro día usted decía, aquí debería de decirlo, hay unos que ya dicen derechos humanos. La traducción del lenguaje actual. Sí, claro, sí hay que puntualizar y matizar eso que se está diciendo, es correcto. No nos gusta decirlo así. La religión se desgasta porque somos seres humanos y porque lo que hacemos puede estar dominado por la moda, por el interés, por la ideología, por muchos elementos que entran en juego. Pero si regresamos a esos tres elementos que hemos puesto por delante el día de hoy, y adentro del triángulo metemos a la religión como tal, si quiere le ponemos comillas, o al cristianismo o al judaísmo, en este caso, la gracia, la providencia y la contingencia, más bien las dos primeras, con la contingencia corren el riesgo de volar en pedazos. No porque lo que hace Dios esté mal, por supuesto que no, sino porque lo histórico que somos nosotros, como seres humanos, como humanidad, como creación también, enfrenta contingencias. ¿Vieron tremendas fumarolas del Popocatépetl de esta semana? Sí. Está complicadísimo esto, ¿no? Muy complicado. La falla de acá de Mixcoac ya está confirmada y la falla geológica de Mixcoac, en la zona de Lomas de Plateros. Sí. Ya está confirmada, los estudiosos de la UNAM ya confirmaron dónde va y dónde se ve arriba. Esas son contingencias. Y son contingencias naturales. Algunos de estos especialistas han dicho, no, es que nosotros ya sabíamos que esta falla se iba a manifestar pronto.
Sí, porque están al tanto y han estudiado los ritmos, ¿no? Para ellos no es tanto contingencia inmediata, sino ellos ya sabían que eso estaba ahí. ¿Cómo procesa la fe las contingencias? Y aquí hay que ponerle un apellido a la fe para que estemos en el mismo plano que Eclesiastés. Eclesiastés no era cristiano, por supuesto que no. Todo esto se escribió 300 años, menos de 300 años antes de Cristo. Era un judío convencional, típico, pero muy provocador. La fe bíblica. Hay una cosa que se llama la fe bíblica. Y en ese plano estamos exactamente igual que Eclesiastés. Creemos en un Dios de gracia, en un Dios providente, y creemos que ese Dios nos va a sacar adelante de cualquier contingencia. En eso estamos exactamente igual que Eclesiastés. Él era judío, nosotros somos cristianos gentiles de esta época, siglo XXI. Y las tres realidades están delante de nosotros. El final del último versículo del capítulo 4, ese final, manifiesta que el autor de Eclesiastés ya está cansado de los sacrificios. No porque sean malos, sino porque al desgastarse toda forma de religión, la gente ya los hace automáticamente, monótonamente y como parte de una rutina religiosa. Ahí sí, los evangélicos hemos sido muy constantes en el hecho de criticar la monotonía religiosa desde el siglo XVI. Es monótono practicar esto y hacer esto otro. Es monótono y es reiterativo y no funciona porque es una repetición automática. Se abre la boca y se repite de memoria algo que no se está pensando, que no se está experimentando y que no se está sintiendo. Esa crítica evangélica está muy bien. Solo que al ámbito evangélico se nos ha olvidado que lo que hemos hecho también en esos 500 años también se ha desgastado. Y al desgastarse tiene que haber unas formas de renovación que son las que propicia el Espíritu. Pero eso no lo está diciendo el Eclesiastés. El Eclesiastés dice, versículo último del capítulo 4, cuando vayas al templo, vigila tus pasos, piensa lo que vas a hacer, no lo hagas mecánicamente. Si te acercas, ve para escuchar y no para ofrecer sacrificios propios de necios que ignoran que obran mal. Hay un salmo, si se han dado cuenta que hemos recurrido a varios salmos para apuntalar muchas de las observaciones que hacemos aquí. Estamos estudiando un libro poético sapiencial, o más sapiencial que poético, y recurrimos a otro libro poético para apuntalar algunas de las afirmaciones que hacemos. Eso es bastante temerario, de hecho, estamos recurriendo a un libro poético, ¿no?, los Salmos, que son la expresión lírica de la fe del pueblo de Dios, y le estamos dando la calidad que tiene, por supuesto, que es palabra divina, pero la argumentación la vamos a apoyar en algo que dice el Salmo. El Salmo 55 critica la práctica de los sacrificios, y Dios dice en el Salmo 55 que Él nunca mandó a hacer sacrificio. ¿Cuándo les dije yo que hicieran sacrificio? Oye, Señor, pero si dijiste que matáramos a los animales y que hicieran, o sea, nosotros no inventamos eso. Sí, pero el sacrificio que yo quiero, entonces nos cambiamos el libro. En el Salmo 55 se dice y se discute de manera autocrítica, decíamos, una religión que practica la autocrítica. Los sacrificios se seguían haciendo y se seguirían haciendo todo el tiempo, pero el Señor dice, yo no pedí eso, ustedes lo hicieron porque creo que estoy fallando con el Salmo. Ahorita les digo. Sí. Y ahorita vemos el 50, perdón. Damos 50. Si no 50, es 50. Sí, claro. Sí, aquí está. No te reprendo por tus sacrificios. Versículo 8. Pues tus holocaustos están siempre ante mí. ¿Sí? Pero luego dice, no tomaré el becerro de tu casa ni el macho cabrío de tus corrales. Versículo 12 y 13, son los más importantes. Si yo tuviera hambre no te lo diría, pues mía es la tierra y cuanto la llena. ¿Acaso como yo carne de toros o bebo la sangre de machos cabríos? Y el mismo Salmo entonces dice, ofrece a Dios sacrificios de alabanza y cumple tus ¿qué? Tus promesas. ¿Y qué dice el Eclesiastés de las promesas?
Lo mismo. No Cumple. prometas si no vas a cumplir. No prometas si no vas a cumplir. Exacto. O sea, no es malo prometer, Sí, pero el que, sí, si no el que cumples, no. promete se compromete y más vale no prometer que prometer y no cumplir. Eclesiastés se sube al tren de la autocrítica, en este caso poética, no es profética. Esto no lo estamos leyendo en un libro profético, a eso me refiero. Estamos leyendo un salmo. Y este salmo expresa la autocrítica de la religión judía sobre lo que hacían en relación con el sacrificio. Y entonces comienza el capítulo 5. Comienza el capítulo 5. Que no se precipite tu boca, no seas acelerado para hablar, no hables de más. Casi podríamos decir hoy con el Eclesiastés 5.1, casi le podríamos decir a ciertas personas, oye, ¿sabes qué? No decretes nada porque tú no eres nadie. ¿Sí escucharon ahí, hermanos? Ya están Eclesiastés 5.1. No decretes nada porque no eres nadie para decretar. ¿Sí escucharon, hermanos? ¿Qué dijimos? Eclesiastés 5.1 le dice a ciertas personas. Con el 23. ¿Con cuál? Con el 23, sí, con el Salmo 50. Sí, pero ahorita ya estamos regresando. Que vamos lenta. Eclesiastés 5 empieza diciéndole a algunas personas de hoy: Cuando vayas no a la decretes casa nada porque no eres nadie para decretar. Eso. Tú no eres nadie para decretarlo. El decreto hoy, el famoso decreto cristiano, entra en el esquema del pensamiento positivo y de la afirmación positiva. En ese esquema discursivo. Si yo repito muchas veces que me va a ir bien, me va a ir bien. Falso. Absolutamente falso. Si eso no funciona así. Le damos demasiado poder a nuestra palabra. Y no es así. ¿Tiene eficacia nuestra palabra? Sí, en ocasiones, claro. Es un poder discutible, pero real. Lo que el 5 dice, el capítulo 5, es el manejo de la palabra en relación con Dios. Y el primerísimo manejo de la palabra humana en relación con Dios es la oración. Es el primerísimo, es el uso básico de la palabra en relación con Dios. Hay otros más, pero tú no hables demasiado rápido, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. O sea, ese abismo que hay entre Dios que está en las alturas y tú que estás abajo, ese abismo tú no lo puedes superar con siendo parlanchín, siendo palabrero, hablando de más. Tú no estás en ese, tú no puedes estar en ese plano. Ya hemos hecho referencia en otros momentos, al estudiar Eclesiastés, a cómo Jesús de alguna manera retoma no tanto las citas del Eclesiastés, porque no lo cita directamente. Jesús se mueve más bien en el espíritu del Eclesiastés y justamente en el momento en que él va a usar la palabra, va a reaparecer en sus palabras del Señor Jesús, van a reaparecer los sentimientos, las perspectivas del Eclesiastés. El hecho de hablar de más, ¿sí?, lo dice el Señor Jesús. Todo esto, dice André Baruch, prepara los consejos dados por Cristo en Mateo 6, 7 y 8. ¿Cómo? En ambas partes, en Eclesiastés y en Mateo 6, Sermón del Monte, encontramos cosas importantes. Precaución contra la abundancia de palabras en la oración. El exceso de palabrería en la oración es algo que a Dios definitivamente no le agrada. Evocación del Padre que está en los cielos. Dios está en los cielos y tú estás en la tierra. Y dice Jesús continuamente, vuestro Padre que está en los cielos va a escuchar, va a ver, va a hacer, va a actuar. Y repite esa frase. Esa frase es casi la misma que la de Eclesiastés. Pero en Mateo se ve perfectamente la relación que une el pensamiento de la paternidad atenta del Padre del cielo, Dios vuestro Padre que está en el cielo, y la condenación, dice aquí, de la volubilidad en la oración. La oración humana es voluble. Y aquí decimos voluble no como un adjetivo negativo ni peyorativo,
Es voluble porque somos volubles los seres humanos, unos más que otros. Y siempre nos quejamos de que los otros son los volubles, nosotros no. El voluble es el otro. Así opera, No, ¿no? es bien voluble. Yo soy firme, recto e íntegro y los demás son los volubles. No, yo nunca soy voluble. La volubilidad en la oración. Kohelet parece como si insistiera más, Kohelet, en el deber de respetar la distancia que separa al hombre de Dios. El Evangelio más bien la reduce a lo mismo. El Evangelio lo que hace es que dice, nuestro Padre está cerca, no está lejos. Ese abismo que hay entre Dios que está en los cielos y tú que estás en la tierra se ha reducido. Pero esa reducción, vamos a decir, es espiritual, es simbólica, porque el abismo que sigue habiendo entre el hombre, entre Dios que está en el cielo y el ser humano que está en la tierra sigue siendo exactamente el mismo. Digamos que psicológicamente, moralmente y espiritualmente, lo cual es real, no le quita su realidad, es verdad, la cercanía de Dios a través de Jesucristo es impecable, es indiscutible, pero el abismo sigue existiendo. Y avanza, versículo que sigue. Por eso, sé parco en palabras, no hables de más. Pues excesivo trajín produce sueño, y excesivas palabras dan lugar a tonterías. Vámonos a la página 4 y vamos a usar el comentario de mi hermana Elsa Canés, el comentario que se llama Cuando los horizontes se cierran, que es un comentario del Eclesiastés, publicado hace casi 30 años. En estos 7 versículos de Eclesiastés 5, a eso se refiere al capítulo 5, se concentra la actitud y comportamiento que recomienda Kohelet con respecto a la relación de los humanos con Dios. Se evoca a Dios aquí 6 veces, y en todo el libro, ¿cuántas? 40. Esta parte sorprende al lector acostumbrado hasta esta parte del libro. En el capítulo 5 pasan 2 cosas muy buenas, muy interesantes sobre la lectura del Eclesiastés, en lo que propone el libro. Al mismo tiempo que nos está empezando a jalar a su argumentación, hasta el capítulo 5 nos da un respiro. En el capítulo 5 hay un respiro en el que, aunque él sigue soltando bombazos, ¿no? Sigue soltando disparos, y para moverle el piso a la gente, al mismo tiempo está reintegrando la fe que tiene en Dios a partir de las modificaciones que le está haciendo a la manera de comportarse delante de él. El comportamiento de ir, cuando vayas al templo, ve lo que haces, piensa lo que haces y no vayas nada más mecánica. En eso Kohelet es muy protestante, digamos, ¿no? Pero después en los capítulos que siguen, va a retomar muchos de los aspectos o del estilo que ha manejado hasta acá, que es un estilo provocador, ¿no? Agresivo en muchos casos y duro, pero bueno. A escuchar, ya nos hemos acostumbrado aquí, y particularmente en estas sesiones, nos hemos acostumbrado a escuchar afirmaciones un tanto heterodoxas para su ambiente, un tanto, afirmaciones heterodoxas, afirmaciones casi heréticas, podría decirse. Eso es heterodoxo, pero son heterodoxas no porque estén cambiando toda la fe, sino porque están diciendo cosas distintas y cosas hasta nuevas. Se espera leer algo diferente e impactante sobre Dios, y eso estamos esperando. No obstante, el material de 5, 1 al 7, que en realidad es 4, 17 a 5, 6, porque el último versículo del 4 es donde dice: cuando vayas al templo actúa de esta manera y no vayas a hacer sacrificios a lo tonto, como la gente lo hace. Es bastante tradicional. Kohelet recoge material conocido de la literatura sapiencial, que ya estaba, y lo inserta sin más, lo agrega, y a modo exhortativo, en medio del análisis de su sociedad invertida, causante de la frustración por la falta de realización humana. Si hoy en este país particularmente nos quejamos por la falta de acceso a subir en la escala social, que es un fenómeno que está aconteciendo en nuestro país y se discute y se debate de muchas maneras, imagínense en la época de Kohelet, cuando gobernaba
a Palestina, gobernaban a Palestina los Ptolomeos. Por eso la hermana Elsa dice que los horizontes, ¿cómo estaban? Cerrados. No había para dónde verse, no había para dónde moverse. Había una situación, como dice aquí, de frustración por la falta de realización humana. Y aquí esta hermana nuestra nos está mencionando que si no hay una inclusión de una mano piadosa que le haya metido mano al texto para hacerlo o tratar de hacerlo más tradicional, más convencional y por lo mismo más aceptable, si seguía soltando bombazos, bueno, el libro incluso corría el riesgo de ni siquiera entrar al canon. ¿Sí? Porque hay que recordar que varios de los libros del Antiguo Testamento sufrieron para entrar al canon. Fue un triunfo que entraran y que quedaran en el paquete definitivo de libros. Este es uno de ellos. Cantares es otro. Entraron con muchas dificultades y forman parte del último paquete, los escritos. Entonces dice, si no es una inclusión, habrá que leer esta unidad, esta sección, a la luz de la visión del mundo de Kohelet percibida en todo el libro. Esto que está pidiendo aquí nuestra hermana Elsa tendría que ser resultado ya de una lectura completa del libro y de una discusión completa del contenido para alcanzar a ver la manera en que veía el mundo el Eclesiastés, que no era una manera convencional, se había modificado. Ahorita que comenzamos con esto del desgaste de la religión, él estaba perfectamente consciente de eso. Para decirlo desde el judaísmo, nuestra religión se ha desgastado. Nuestra religión necesita otras vías de realización, nuestra religión necesita otra manera de expresarse. Necesitamos orar diferente, necesitamos que el sacrificio sea distinto, necesitamos corregir el sacerdocio, necesitamos actualizar los textos de la ley, no porque se vuelvan a escribir con textos nuevos, sino que se copien lo más posible para que más personas lo tengan al alcance. Necesitamos enseñar a leer a las personas para que participen. Ahorita mencioné solo 5, pero había muchas más formas en que la religión judía particularmente tenía que renovarse, tenía que apreciarse. Yo no sé, tengo la tentación, lo compartí con una persona en la semana, pero tengo la tentación de que, no sé si podríamos hasta verlo un día con detalle, el video completo. Es largo, dura 1 hora y fracción, de la doctora Rabinovich, la profesora que vino en agosto a acompañarnos. Hay un video de ella que presentó en la biblioteca Vasconcelos, allá junto a Buenavista. Fue invitada a presentar en esa biblioteca, imagínense. Fue invitada a presentar cómo leer la Biblia hebrea. Así. Cómo leer la Biblia hebrea. El video está en YouTube sin ningún problema, pueden ustedes ver. Pero lo ideal sería que viéramos y escucháramos, por ejemplo, una de las costumbres que tenía o tiene hasta la fecha el judaísmo contemporáneo. ¿Cómo leer la Biblia? Es de la doctora Silvana Rabinovich. Por ejemplo, los niños, explica en el video, los niños judíos actuales, de hace 30, 40 años, al leer el pasaje de Ezequiel, cuando el Señor ordena al profeta comer el rollo, en esa sesión particular de aprendizaje de ese pasaje, los niños reciben la palabra y comen miel ese día. Para asociar la lectura con el sentimiento del sabor, Algo agradable. el gusto, pero directamente el sabor de la lectura. Y la práctica, ya los profesores ahí se los arreglan para ser creativos y demás, pero acompañar la lectura de ese pasaje para que el niño y la niña judíos asocien lo que dice el texto con el sabor, el gusto de la bebida. O sea, cosas como eso. Y un montonal de cosas más que expone ahí, basándose, por ejemplo, en el alifato hebreo, que es el alfabeto hebreo, ¿no? Letra por letra, va explicando, y cómo al niño, a la niña judía, se le va explicando y va asociando en cada letra del alfabeto hebreo, va asociando con una referencia ya bíblica directa
que asocia la letra misma con el texto, no solamente aprenderse las letras. O sea, son alfabetizados mediante ese procedimiento y la alfabetización conecta su aprendizaje de lingüístico y gramatical, lo asocian con la historia de la salvación. El niño recibe eso así, con base en las letras del alfabeto hebreo. ¿Por qué saco esto? Porque aquí lo hermano nos está diciendo, bueno, hay que tratar de ver la visión del mundo de Kohelet percibida en todo el libro. Ahorita no nos es posible todavía porque apenas estamos en el capítulo 5. Tenemos que terminar el libro para entonces darnos cuenta de cuál es la cosmovisión de todo el libro. No es porque no lo hayamos leído antes, por supuesto que lo hemos leído, pero nuestro hermano dijo que, el hermano fue el que dijo, que las interpretaciones se desgastan. Eso dijo el hermano, ¿cierto? Él lo dijo, ¿no? Él dijo que las interpretaciones se desgastan y que hay modas y que hay cosas como eso, y es verdad, fuera de la broma, porque el hecho de que nuestra interpretación tenga que cambiar de punto de vista nos hace tener que romper esquemas que tuvimos. El esquema del dispensacionalismo, particularmente, le puso una camisa de fuerza a la Biblia. Hay que decirlo al revés. Toda corriente de interpretación bíblica le pone camisa de fuerza al texto. Toda. El dispensacionalismo le puso una camisa de fuerza espantosa a la Biblia. Es una camisa de fuerza inaceptable. No te lo explican con tanta facilidad. Y peor cuando la Y todo con la palabra en la mano. Y todo lo resuelve y todo ya lo da por sentado y el mapa de la salvación es perfecto e impecable. con el comentario de Scofield, peor. La Biblia de Scofield, las notas de Scofield, sí, claro. Pero el esquema es perfecto, es impecable, no tiene huecos, no tiene fallas, no tiene defectos. Ya la semana pasada dijimos quizá el principal defecto del dispensacionalismo. Unas personas no estaban y lo vamos a decir ahora mismo. Según el dispensacionalismo, Dios como esposo le sigue siendo fiel a su esposa Israel y la iglesia es su segundo frente. La casa chica, Así. Cuando llegue el momento determinado, Dios va a volver con la esposa y va a dejar a la casa chica, porque la que verdaderamente importa es Israel. Eso dice el dispensacionalismo. ¿Textual? Sí. Textual. Pero el Nuevo Testamento no enseña eso. Y Efesios menos. Sí. Por cierto, estamos con Efesios. Y hoy vamos a seguir con eso. Si en algún lugar del Nuevo Testamento no se enseña eso, es en Efesios. Efesios es la clave. Gálatas también, pero Efesios. Efesios es la carta magna de la fe cristiana gentil. Es la constitución espiritual de la fe gentil en Jesucristo, porque el Señor nos ha incorporado a su pueblo por su gracia. Entonces ahí se cae todo el esquema dispensacional. Bueno, terminemos. A Kohelet le parece importante contrarrestar el sentimiento de impotencia y frustración, marcando ¿qué cosa? Los límites de lo humano. Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. O sea, limítate, contrólate. Puedes decir lo que quieras a Dios, sin duda alguna. Pero Él va a seguir estando en el cielo y tú vas a seguir estando en la tierra. Él va a seguir siendo eterno y tú vas a seguir siendo mortal. Él va a seguir siendo absoluto y tú vas a seguir siendo finito. Entonces, es mejor controlarte. Sí, claro, tienes excesos, tienes coraje, tienes tristeza, dolor, depresión, enfermedad. Sí, por supuesto. Todas las contingencias de la vida. El ser humano, dice el Eclesiastés, está a merced de las contingencias todo el tiempo. Todo el tiempo. Y más vale que tenga cómo defenderse de ellos. Una forma de defenderse es ir al templo, sí, pero si vas al templo así de manera automática, no te funciona. Otra forma de defenderse de la contingencia es hacer el sacrificio. Sí, pero el sacrificio ya se desgastó, tienes que renovarlo. Otra forma de defenderse de la contingencia, de lo contingente, de lo inesperado, es orar a Dios. Sí, pero tu oración también tiene que renovarse porque se ha desgastado. Es más, la oración individual de cada uno de nosotros se ha desgastado.
A veces, como bien dijo el Señor Jesús, pues sí, nos encerramos en nuestro cuarto, nos arrodillamos, tenemos la postura que queramos delante de Dios para orar antes de dormir. Y entonces a lo mejor tenemos que callar. Tenemos Que callar, guardar silencio. Señor, aquí estoy. Ya. Aquí estoy. La oración del silencio. Es cuando podríamos escuchar a Dios, más bien, también, en ese silencio. Porque muchas veces nosotros somos los que hablamos siempre y no lo escuchamos. Sí, pero eso ya es una práctica mística. Y no fuimos educados para Cristo. Tengo Agustín quiere. una pregunta, comentario y pregunta, porque la frase fue, ahora al revés, fue tuya, tú lo expresaste. Y no es respecto al mismo tema, sino al contrario, es para corroborar lo que hablamos. La frase que a mí me gustó y tanto que la apunté, dice que el sacrificio se desgasta, las religiones se desgastan y se tienen que renovar, pero dijiste la renovación que propicia el espíritu. Sí. Y eso es algo que sé que también puede ser muy maniobrable o manejable. El espíritu me dijo, el espíritu me está ordenando. Y hasta grupalmente o internacionalmente manejamos ese tema o el concepto del espíritu. Pero yo creo que si el deseo del creyente es buscar una renovación, debe de buscar que esa renovación sea una renovación que provenga del espíritu, no de la mente del hombre, no de la tradición. Y la otra que si no, ya termino con esto. Ahora, gracias a Dios ya vine a esta clase y me voy con muchas riquezas, pero una con la que me voy muy fuerte es: ¿a qué le tiras, mexicano? ¿A qué le tiras, Agustín, cuando escuchamos que nuestras convicciones, nuestra religión tiene que pasar por escrutinios, se tiene que renovar y que no debemos de confiar en las cosas que aún se están escritas? Y cuando yo escucho a veces o leo teorías económicas, políticas o sociales del pasado que las quieren revivir o las quieren imponer nuevamente a una época en donde ya eso no funciona, según yo, ¿cómo vamos a renovarlo si no tenemos la dirección, la renovación que propicia el Espíritu? ¿Cómo? Ni por los libros de texto, ni por las cátedras en la universidad, ni por las escuelas bíblicas en las iglesias. ¿Cómo lo vamos a renovar? Pregunta y ahí la dejo. Bueno, el Eclesiastés también daba su opinión al respecto. No hay nada nuevo debajo del sol. Así se lo despachaba el Eclesiastés. Llegan con novedades, con modas, con esto o aquello, y el Eclesiastés dice: no hay nada nuevo debajo del sol. En eso es cínico, como veíamos ya. En eso es un filósofo cínico, en eso. A ver, a mí no me vas a pantalla. No hay nada nuevo debajo del sol. A otro perro. Esa es la actitud así escéptica del Eclesiastés. Pero por otro lado, y vamos a terminar lo que dice ahí, que va en esa línea, el ser humano entonces cae en la frustración total cuando sabe que no es capaz de cambiar las cosas. La impotencia humana. Kohelet le quiere decir que no es Dios al ser humano y por consiguiente no tiene por qué sentirse impotente en su sociedad. O sea, el hecho de asumir la limitación humana completa es aceptar: sí, yo no puedo cambiar las cosas de manera directa, de manera inmediata, de manera rápida. Sí, porque no soy Dios, porque no somos Dios. Pero al mismo tiempo, la actitud frente a lo divino, que es lo que resuelve el problema en Eclesiastés 5.2, es lo que resuelve la actitud frente a lo divino, debe ser de respeto, porque es misterio incomprensible en términos humanos. El creyente entonces en la oración, como ya hemos visto el desgaste famoso, entonces la oración le va a pedir a Dios que esa relación entre las tres cosas se lleve a cabo de la manera menos
que nos lastime menos esa relación. Menos tonta. No, menos agresiva para nosotros. Me explico. La gracia y la providencia están ahí siempre. Dependemos de ellas. La contingencia puede llegar y acabar con nuestro mundo, con nuestra realidad, con nuestra estabilidad, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros recursos. Eso puede hacer la contingencia en un momento. ¿Cómo me defiendo de ella? Pues apelando precisamente a la gracia y a la providencia de Dios. Son el recurso espiritual que propone el Eclesiastés, aunque no habla de la gracia como tal. En el Eclesiastés no aparece el concepto mismo. Lo que sí aparece es de lo providente. Por eso preguntábamos sobre el Estado, ya para cerrar. ¿El Estado es parte de la providencia de Dios? Sí. ¿Cómo se comporta? Ese es el problema contingente. Y cada 6 años en este país tenemos una contingencia. La elección presidencial es una contingencia. El pecado se puede considerar como la contingencia Máxima. mayor que tenemos. Máxima. ¿Por qué? Porque se me enfrenta algo, no lo puedo resolver, caigo en la tentación y esa contingencia a lo mejor no da el traste con mi salvación, pero sí me puede causar, por ejemplo, o entretener o perder incluso tiempo. Pero incluso esa pérdida, entre comillas, de tiempo por un error que cometí, por una falla, por un pecado que cometí delante de Dios, eso ya estaba presupuestado en la providencia divina. ¿Me explico? Yo puedo decir a mi familia o a mis amigos o al pastor ando en contingencia doble. Entonces, estoy en contingencia. Lo circulo. Pero ese es el punto entonces, que podamos entender en Eclesiastés cómo se articulan esas 3 cosas para que a nosotros hoy nos ayude en cómo nosotros procesamos eso que nos llega a través de la gracia y a través de la evidencia. ¿Sabíamos que ya estaba presupuestado que perdiéramos 2 años por un pecado que cometimos? No lo sabíamos. ¿Estaba presupuestado por Dios? Por tomar una decisión equivocada. Sí, pero en el presupuesto de Dios está porque Él continúa llevando ese proceso, que puede haber sido incluso un retroceso de una persona espiritualmente, pero está presupuestado por Dios en su providencia. ¿Por qué dice que perdimos 2 años? Por causa Es un ejemplo de que yo cometo un error, por ejemplo, vendo mal una casa o alguna cosa así, y pierdo dinero y tiempo. ¿Sí? ¿Está presupuestado por Dios ese error que cometí? Sí. Pero hasta que no lo cometa yo y caiga yo en la contingencia y enfrente las dificultades producidas por ella, entonces cuando ya pase el tiempo, no sé cuánto, me voy a dar cuenta, caramba, entonces el Señor me estaba guiando y caí por esto y esto y esto. Sí, pero el Señor te sacó y te lo. Pero eso no lo voy a ver pasando ni los 2 años, ni no sabemos cuánto. ¿Sí más o menos me explico? Sí. Eso está, ya vi que ya está el pizarrón, no lo usamos. Ya está presupuestado, ya está contemplado en nuestra historia personal de salvación. Pues vamos al punto, estamos justo en el tiempo.